Edificio abandonado. Llevo muchos años trabajando en construcción. Hay muchos sucesos que ocurren cuando uno trabaja en esto, pero hubo un lugar en especial que recuerdo como si hubiese sido un sueño. Son de esas cosas en la vida a las que nunca pude encontrarle una explicación lógica. Me habían contratado para hacer una demolición y luego trabajar en la nueva construcción. Era una casa muy antigua que había estado abandonada por varios años, eso era muy evidente. Primero hubo varios problemas para iniciar con la demolición, pues siempre faltaba algo en los permisos o una firma. Fue durante esa época que me contaron la historia de la propiedad. Según un colega, quien me había recomendado para ese trabajo, es decir, me había recomendado en la empresa que contrataron los inversionistas que ahora eran dueños de ese terreno. El punto es que él me contó que esa propiedad había estado mucho tiempo abandonada, porque allí había ocurrido un homicidio en los años 80. Al principio me pareció que mi compañero me estaba contando todo eso solo para ver cómo reaccionaba, como por jugarme una broma o algo así, pero me insistió en que era verdad, solo que no había sido una noticia muy popular, todo por el hecho de que el culpable era una persona con mucho dinero y poder o algo así. Sin embargo, no pudo contarme exactamente qué había pasado, solo me dijo que en esa casa había muerto gente, que el dueño era una persona rica y que por ese motivo nadie había querido comprar el terreno hasta ese momento. Con esa historia me pareció que seguramente habían hecho algún negocio raro para poder construir ahí. Sin embargo, también soy consciente de que a la gente le gusta inventar e ir alimentando rumores, así que no volví a preguntar sobre ese suceso, ni a mi compañero ni a nadie más. Cuando iniciamos la demolición, hubo varios accidentes, por fortuna ninguno fue mortal, pero admito que era bastante extraño. Hasta el día de hoy nunca trabajé en una demolición con tantos accidentes como en esa ocasión. Recuerdo que incluso fueron a realizarnos varias capacitaciones sobre los implementos de seguridad. Me imagino que a la empresa tampoco le convenía tener que pagar tantos gastos médicos a sus trabajadores. Logramos terminar la demolición. Ahora vendría la parte de la construcción que iba a tardar mucho más tiempo. Como se iba a construir un edificio de varios pisos, lo primero era el sótano para los estacionamientos y el hueco que se hace para los ascensores. Fue precisamente haciendo ese hueco cuando ocurrió el primer incidente, eso sin contar todos los percances que tuvo la demolición. Yo no estaba exactamente en la excavación, pero de pronto a lo lejos noté que se habían detenido. Le pregunté al compañero que estaba conmigo en ese momento si alcanzaba a ver qué estaba pasando, pero me dijo que no, entonces le dije que me esperara allí un momento. Estábamos en la entrada del predio dándole ingreso a una maquinaria que se iba a utilizar en la construcción. Empecé a acercarme a mis colegas que estaban encargados de realizar la excavación para el elevador. Cuando estaba cerca vi que uno de ellos se llevó las manos a la cabeza y empezó a caminar lejos del grupo. Entonces me acerqué a él y le pregunté qué estaba pasando, por qué se habían detenido. Recuerdo que llegué a pensar que había habido otro accidente. Le pregunté si era eso. En cuanto me dijo que no, sentí un alivio. Pero entonces le insistí para que me diera una explicación. La primera palabra que salió de su boca fue huesos. Yo no entendía de lo que me estaba hablando, entonces dijo que habían encontrado huesos, eran humanos y eran muchos, no parecían ser de una sola persona. Yo no podía creerlo, pero a los pocos minutos el supervisor vino a avisarnos que había un inconveniente y que teníamos que detener la construcción por ese día. Evidentemente, no fue solo por ese día que detuvimos nuestras labores, al parecer tuvieron que llamar a las autoridades para que hicieran un levantamiento y como era de esperarse, hubo una investigación. Unas semanas después nos citaron en la central de la empresa que nos contrataba para realizar los trabajos de construcción. El jefe fue muy honesto o eso era lo que yo pensaba en ese momento. Nos dijo que como seguramente muchos de nosotros ya sabíamos, se habían encontrado unos huesos enterrados en el terreno donde estábamos realizando la construcción del nuevo edificio, por esa razón el trabajo se había detenido, pero ya las autoridades correspondientes habían determinado que eran restos muy antiguos,
probablemente de la época de la colonia, así que no había ningún impedimento para continuar con el trabajo. Sin embargo, nos pidió que fuéramos muy prudentes con la situación. La semana en la que retomamos labores, un día me tomé unas cervezas al terminar la jornada. Fui con unos compañeros entre los que estaba el que me había contado que encontraron los huesos. Estábamos hablando, entonces en un momento, cuando ya tenía varias cervezas encima, me confesó que desde ese día tenía muchos problemas para dormir. Tenía pesadillas en las que veía gente enterrada entre la tierra, y a veces hasta el sonido más sutil lo despertaba, como si ya no lograra tener un sueño profundo. Me dijo que su esposa quería que renunciara o que encontrara una excusa para no seguir trabajando en ese edificio, pero la verdad es que no siempre está fácil conseguir trabajo, y él me decía que tenía un hijo y no podía darse el lujo de perder el dinero que iban a pagarnos por la construcción. Esa noche cuando llegué a mi casa me quedé pensando en lo que me había contado mi colega. La verdad es que yo desde siempre he sabido que hay cosas sobrenaturales que comparten el mundo con nosotros, aunque son cosas de las que no me gusta hablar con frecuencia, pues siento que hacerlo es invitarlas a manifestarse. Supongo que esa hubiera sido una anécdota que yo había podido olvidar al cabo de unos días, pero dio la casualidad de que varios de mis compañeros empezaron a contar situaciones similares. Muchos decían que desde el día en que encontraron los huesos, tenía sueños extraños, sentían presencias, como entidades o energías que lo seguían desde la construcción hasta su casa. La mayoría afirmaba que en esa construcción asustaban, en especial las personas que contrataron para vigilancia. Ellos aseguraban que en las noches oían ruidos, como si se movieran las cosas de la construcción e incluso como si hubiera gente susurrando. Así transcurrieron los meses en los que trabajé en ese edificio. Por mucho tiempo solo escuchaba las historias que mis compañeros contaban, hasta que un día fui yo quien vio algo. Estaba trabajando en el cuarto piso. Para ese momento la estructura del edificio estaba completa. Podríamos decir que le faltaban detalles. Por ejemplo, en el piso en que yo estaba, aún no habían puesto la puerta de entrada al elevador. No recuerdo exactamente qué labor estaba llevando a cabo. Creo que trabajaba en el acabado del marco de una ventana. El caso es que desde donde yo estaba podía ver hacia el elevador. Entonces en un momento juraría que escuché un grito y vi con mis propios ojos una persona que pasó por el agujero del elevador, como si hubiera saltado de uno de los pisos de arriba. En ese momento pensé que había sido alguno de mis colegas. Incluso dudé un poco en acercarme a ver, pero cuando me atreví a hacerlo me encontré con que no había nada en el fondo. Miré para todos lados como esperando encontrar alguna señal que confirmara lo que yo acababa de ver, pero no había nadie. Entonces cuando bajé le pregunté a un amigo si había pasado algo, algún accidente, pero él me dijo que no, y supongo que por mi expresión notó que había visto algo, porque enseguida me preguntó si a mí también me habían asustado. Un tiempo después, estábamos a punto de terminar el trabajo y en el ambiente se podía sentir que todos estaban añorando terminar. La semana antes de entregar un compañero hizo una comida, un asado como le decimos en mi ciudad. Invitó a algunos de los que estábamos trabajando con él en la construcción. Claro que también estaba la familia de él y algunos vecinos. Cuando la fiesta estaba por terminar, nos reunimos los compañeros de trabajo a hablar, y entonces el dueño de la casa nos contó que tenía una teoría de por qué pasaban cosas tan extrañas en ese edificio nuevo. Según él, en el tiempo en el que la construcción se detuvo, los dueños del terreno terminaron insistiendo para agilizar el proceso y poder retomar con la construcción, pero uno de ellos se había atrevido a llevar a una especie de vidente para que les dijera qué era lo que había pasado en ese lugar y si era conveniente continuar con el negocio. Resulta que esa medium les había dicho que iban a tener muchos problemas para terminar su proyecto, pero aún así iban a lograr vender en poco tiempo los departamentos que tenían planeados construir en ese edificio. También les advirtió que debajo de ese terreno había un antiguo cementerio indígena y que había algunas entidades que aún no estaban listas para irse de ese lugar. Lo más seguro es que incluso después de que vendieran los departamentos, los inquilinos verían, o al menos sentirían cosas extrañas.
En cuanto terminó de contarnos esto, le pregunté enseguida cómo era posible que él tuviera tantos detalles de esa historia. Noté que se puso algo nervioso, pero terminó contándonos que su esposa era cliente de esa medium y que una de las veces en las que había ido a verla y le contó sobre la construcción, la medium le confirmó que ella había ido a ese lugar. Hasta el día de hoy no sé si lo que nos contó esa noche mi compañero fue real, pero sí estoy seguro de lo que yo vi, y hoy en día me siento agradecido de no haber vuelto a trabajar en un lugar como ese. Relato escrito y adaptado por Luna.